2 minutos, continuamos aquí en nuestro programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo 2 temitas que quiero compartir con ustedes. Mi primer tema está relacionado con la economía del país, ya que a pesar de que los números durante años han sido halagadores, muchos entienden que no se está haciendo nada, que aquí no ha crecido la economía, que aquí todo está mal, que la economía es un desastre, que el presidente y una serie de cosas. Y a veces tomamos como palanca para apoyar nuestro criterio a organismos internacionales. Para aquellos escépticos, yo les digo, para aquellos que nunca creen en nada, el Fondo Monetario Internacional ha elogiado el crecimiento económico de la República Dominicana y lo estima en un 5,1% su crecimiento. Destaca este informe del Fondo Monetario Internacional la percepción de estabilidad entre los sectores productivos y la paz social que vive el país como elementos fundamentales para que haya el crecimiento que ellos dicen que hay. Yo particularmente no sé de dónde midió esa paz social el Fondo Monetario Internacional, precisamente por lo que digo, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, la delincuencia y la criminalidad han ganado la batalla. Una de las guerras que ha perdido este gobierno, una de las batallas, aunque no la guerra, ha sido contra la delincuencia y la criminalidad. A mi modo de ver, pues el Ministerio de Interior y Policía y la policía dice que la delincuencia y la criminalidad ha bajado de manera estrepitosa. Pero la realidad que yo vivo y la que sé que vive mucha gente dice lo contrario. Pero, repito, no sé de dónde se midió esta paz social por parte del Fondo Monetario Internacional, porque en 15 días, analizando el país, en un informe que ellos le llaman el capítulo 4, no es posible ni correcto que el Fondo Monetario Internacional pueda definir la paz social dominicana, a menos que no tengan esos datos suministrados por parte del gobierno, que es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Tomar todos los datos económicos del Banco Central, del Ministerio de Economía y de todos los organismos, analizarlos y entonces, en base a elementos que nosotros mismos le ponemos en las manos, ellos toman una decisión que es el recetario de lo que debemos hacer con datos oficiales. Ellos repiten las últimas 3 semanas lo que está pasando con la delincuencia, la criminalidad, y usted lo contrasta con lo que dice el Fondo Monetario Internacional y se da cuenta que no es verdad que vivimos un clima de excelente paz, como ellos dicen. Al menos eso pienso yo. Entonces yo digo que hay que tomar con pincel todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que a final de cuentas reúne las instituciones del país, a todos les pide los datos, los estudia, toma sus estadísticas y durante 15 días que duran aquí, con esos datos miden y nos dicen lo que tenemos que hacer. Lo bueno es que si el Fondo Monetario Internacional dice que todo está bien, esto influye de manera positiva en la economía. Esa es una realidad. Pero también en la percepción. Pero cuando el Fondo Monetario Internacional nos da una evaluación negativa, para nadie es un secreto que también influye de manera negativa en la economía. Sin embargo, hemos tenido confrontaciones sociales en el pasado, producto de informes que nos da el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no todas las recetas del Fondo Monetario Internacional debemos asumirlas como tal y para eso sencillamente tenemos que irnos al pasado. Los intentos de revueltas sociales que ha habido aquí por tratar de cumplir con cosas que dice el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido a lo que ha dicho el Fondo, pero tomémoslo con pincelada y hagamos lo que tenemos que hacer, porque al final de cuentas este fondo no ha dicho absolutamente nada diferente a lo que como sociedad nosotros ya hemos evaluado. Bueno, con relación al crecimiento económico, yo pienso que eso hace tiempo que no está en discusión, porque aquí este país tiene más de 20 años creciendo económicamente, porque el asunto no es el crecimiento, el asunto es que eso no se ha podido traducir en un mayor desarrollo de la población en sentido general. Y el Fondo Monetario Internacional ha dicho eso en varios gobiernos. Yo lo he escuchado en varios gobiernos que ha felicitado por el manejo económico y el crecimiento económico del país. Ahora, el asunto es si ese crecimiento se está realmente
notando en el desarrollo y en la pobreza de mucha gente. Ese es el asunto, pienso yo. El tema, Adolfo, le da realmente con coherencia un seguimiento al planteamiento que hiciste ayer, ¿verdad? Que al final yo me fui solo pensando a la casa, pero Adolfo y yo no tenemos grandes contradicciones, yo solamente tengo una visión distinta de lo que ellos están planteando en el informe. Y mi criterio es que quizás no lo supe explicar, que si la economía está tan bien como ellos la están presentando, y fue lo que no supe decir ayer post tu alocución, que si está tan bien, no hay por qué tener una reforma fiscal, aunque sea integral, y yo creo que estructural sobre todo, de gran calado. Porque si estamos bien, estamos vendiendo una contradicción que yo quiero porque la verdad, patrón, que yo vengo de Santiago, un humilde aldeano de Santiago, que hay cosas que no le entiendo, pero precisamente cuando las cosas marchan bien es que hay que hacer lo que hay que hacer para que sigan marchando bien, pero de forma sostenible, porque hay cosas que marchan bien pero no son sostenibles. Totalmente de acuerdo, entonces, de acuerdo. ¿A eso qué se refiere? Ellos dicen, aunque no usan el término sostenible, usan un término símil. Entonces, cierto, hay que hacer reforma en lo estructural. O sea, no podemos seguir con este desorden de pagos de impuestos en República Dominicana. No puede seguir. Porque a lo mejor ese crecimiento... Esa evasión, ¿por qué la gran evasión? ¿Por qué el 60% del impuesto sobre la renta está siendo evadido? ¿Por qué el 43%, como tú leíste aquí hace unos días, corrígeme, del ITEBI? Pero eso sí, vamos a marcharle. Pero yo no puedo estar de acuerdo, Adolfo, con estos amigos del fondo, como todo el mundo lo está aplaudiendo, cualefoca, que aquí se amplíe la base. Pero precisamente, la base es imposible ampliarla en República Dominicana. Pero precisamente, Ángel, ese es el tema del asunto del crecimiento y del desarrollo, ese es el tema. Porque, por ejemplo, el salario en la República Dominicana, y hemos venido creciendo, ¿y qué ha pasado con ese sector? Entonces hay que hacer una reforma para resolver eso. Sí, es táctico. Entonces las reformas son importantes porque al revés, en tiempos de crisis, meterse en una reforma no hay forma. Por eso insisto, porque ayer no supe explicarle cabalmente a Adolfo, espero haberlo ¿Por qué se paró la reforma antes por la COVID? Para mí, entonces ahora que hay una circunstancia más o menos apremiante, hay que hacerla. Para mí, integrar en este caso, en esta circunstancia, debe ser sinónimo de estructural. Bueno, y lo estructural habría que verlo porque, por ejemplo, yo tuve como invitado para mi programa Verdades al Aire a Celso Marrancini, me tocó entrevistarlo hoy y me dijo me dijo de una forma que para mí causó sorpresa que aunque se haga la reforma que tiene que ver con el sistema eléctrico, no esperemos resultados a menos de 6 años. Sí. No, pero eso es así. Pero lo que está... Hay que creer que no está equivocado. ¿Y qué explicación te dio? Porque el inicio... Incluso él ha hablado, escúchame, ha hablado, Celso, que por ejemplo, el objetivo de ello es bajarlo en 4 puntos las pérdidas. En 2 años. En 2 años. O sea, que eso no es pero que te digo, que no es como la gente cree que una reforma ya, no. Con la designación del nuevo director, el señor Actis, bueno, pues comenzaron a hacer la gente. Argentino. Yo lo que sé que él y ya se va a comenzar el proceso de licitación para la administración de las con Celso, de las Punta Catalina. Sé que él está en el fideicomiso de Punta Catalina, eso sí yo lo sé, pero él comenzó ya a cancelar personal excesivo que había en Edesur. No solo del PRM. Sí, pero el problema ahí no es de nómina, patrón. Bueno, tienen que ver también. Sí, pero al final esos son cheles. Pero comenzó por ahí. Al final esos centavos. Si ese fuera el problema, ojalá fuera ese el problema. El problema no es tan simple como que son cheles. ¿Cuál es el problema? Y lo analizaba esta mañana con Celso Marrancini. El problema de los gobiernos no es que nombren un personal, sino que no nombren un personal con la capacidad esa ahí. Sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, con una actividad, no tiene nada de malo que el PRM nombre en el sector eléctrico todos sus técnicos eléctricos. Exacto. Pero ¿qué pasa? Te ponen en el sector eléctrico a gente que nunca ha visto ni siquiera un alambre eléctrico. Exacto. Y eso
aunque sea un compañerito de partido de la base, te va a dar un resultado negativo. ¿Por qué? Pues tú estás nombrando allí a alguien que no sabe ni mierda de eso. Una carga. Nombra a todos los PRMistas que tú quieras, pero que sean del sector, que sepan del sector. Pero además, eso te augura un resultado positivo. Exacto. Pero además te nombran a ti como técnico, pero entonces me nombran a mí por encima de ti sin saber absolutamente nada. Impido que tú hagas tu trabajo. Pero lo que ha estado pasando es peor, porque tienen una playa de personas nombradas ahí como técnicos y entonces los servicios no lo otorgan pero esa mira gente, qué han hecho, sino que lo subcontratan. De las cosas que me decía Celso, por ejemplo, aquí ha habido siempre en el sector eléctrico muy buenos técnicos, sí, claro, muy capacitados. Pero ¿qué pasa? Tú eres técnico. Si tú eres un buen técnico, yo no puedo sacarte de ser un técnico para ponerte a administrar, porque tu expertise no es en la administración, sino en el área técnica donde tú eres fuerte. Entonces, ¿qué pasa con una persona así? Que si tú lo sacas de técnico a ser administrativista, te lo va a hacer mal. Pero además, como ya lo sacaste, no lo puedes devolver hacia atrás, porque no va a aceptar el cargo. Y está pasando con mucha frecuencia ese tipo de cosas. Y eso es parte de lo que hay que corregir en el sector eléctrico. ¿Te dijo por si acaso, don Celso, cuándo le va a marchar a Edenorte? A las 3. Le está marchando mira, a lo las que 3. pasa, mira, ¿Cuándo le va a marchar a bueno, pues yo mira, te estoy diciendo lo que me dijo, que le está marchando a las 3. Mira, aquí hay tres instituciones que son muy sensibles y que hizo un acuerdo con Gomedía que debía 200, no, está pagando, pues yo lo pregunté. Gomedía, por Gomedía que sea, está pagando 212 millones. 212 millones. Entonces dio un adelanto de 10 millones, tiene que dar 10 millones mensuales, más pagar la factura ahora, que consume. Lo que uno se pregunta en ese caso es, ¿cómo llega a acumular esa deuda? Porque si yo en mi casa dejo de pagar, al mes me la quitan. ¿Cómo? Si yo dejo de pagar, al mes me la cortan, desde allá. Pero entonces, claro, ¿cómo acumuló esa deuda? Porque son irresponsables y complicidad de ellos. Tráfico de influencia. Entonces, ese es el tema. Y corrupción. Ese es el tema. Eso. Entonces, te decía que aquí hay tres instituciones que necesariamente hay que despolitizarlas, que es el sistema eléctrico, que es educación y es salud pública. Tienen que haber técnicos ahí necesariamente, no políticos. Un gran reto para Luis Abinader en ese momento. No, y para Celso Marrancini, porque además de ser vicepresidente ejecutivo de Puntas Catalina, el presidente del Consejo Unificado, o sea, el jefe de las 3 sedes. Claro. Y reconoce que ha habido muchas nombramiento... barbaridades, muchas cosas, y tiene algo positivo que logró Celso. ¿Qué fue? Que recuerda que los de las sedes eran nombrados por decreto, a través del presidente. Un error de Luis. Le dijo desde el principio. Se corrigió. Está corriendo ahora. Sí, el que no funcione, y yo creo en las capacidades de Celso, el que no funcione, sencillamente va para afuera. Fue de las cosas que no funcionen. No, pues claro, porque si está funcionando no hay por qué quitarlo. Ay, Dios. O hay que quitar al que funciona. No, hay que quitar a los 3 que están ahora. Ya quitó uno, faltan 2. No, al que no funciona. Ay, se Dios está evaluando. Al que funciona y da resultados, no hay por qué quitarlo. Porque es que él admite en sus averiguaciones, en sus trabajos, que hay cosas que son, que ocurren independientemente del administrador que está. O sea, él no puede votar un administrador cuyos resultados no dependen de su gestión. Ay, si le dicen eso a Santiago, que se va a quedar cueto ahí. Incluso déjame decirte que escuché a Marrancini en una entrevista hablar muy bien de Cueto. Ajá. Sí. Hablar muy bien de Cueto, como técnico. Se impuso el partido, entonces. Bueno, a Celso. Pues es que Oye, a Celso no. Es que tú no puedes. Entonces Celso es para una cosa y para otra no. A Celso no se le impuso el partido. Exacto. Eso no es verdad. Para que tampoco Celso tampoco es un ignorante. Bueno, pues está bien. Eso tampoco es un ogro, él sabe lo que tiene que hacer. Es uno de los mejores técnicos y activos que tiene el sector en la parte administrativa. ¿Por qué no ha llegado ahí con una planadora a acabar? No. ¿Por qué si tú le reconoces esas capacidades, tú no admites que el tipo está haciendo las cosas como van, como Jack el Destripador, al paso? Porque hay una evaluación del comportamiento de Norte y de este. Es que además, déjame decirte, ¿quién tiene esa evaluación? ¿O la tiene él? Sí, pero déjeme decirle que Celso, no. si hay una gente que conoce eso, es Celso, porque Celso fue administrador en el si periodo de Leonel Fernández. Pero escúchame, si es a ti que te ponen mañana, tú no te vas a llevar de una evaluación que te entregó Adolfo Salomón. No. Tú, como tienes criterio, tú vas a hacer tu propia evaluación y vas a partir de tu evaluación.
Y eso es lo que está haciendo Pero la Celso. evaluación es pública porque el CENIT lo Pero publica escúchame, no, permanentemente. yo no estoy diciendo que sea público-privada. Tiene que ser una evaluación de algo que te conste para tú partir. Exacto. Yo llego y me ponen a mí lo primero que yo hago mi propia evaluación. Porque Confirmar eso. Sí, porque si Edenorte hace un levantamiento, por ejemplo, y Cueto dice que las pérdidas son un 35%, tú puedes estar seguro que fácilmente llegan a un 55%. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Te doy concedo razón. Lo que eso es lo que tiene que hacer él. Tienes razón. Déjame ver si lo que dice Cueto tiene sentido. Exacto. Y olvídate, si hay que partir el Porque tampoco CULO tú puedes ir a un sector a O sea, que si personalizar las llevó cosas. las pérdidas de 29 a 35, hay que premiar. El de quien me habló muy bien fue del ministro de Energía. Ah, De Antonio. domina de el Antonio. sector, pero es cobarde. Bueno, pero es honesto. No hay duda tampoco. Bueno, Pero es cobarde. hizo lo que tenía que hacer y hay estamentos en donde las cosas se paran. El que no quiere entender eso, Yo no creo lo que él no es entiende. cobarde, no. No, pero óyeme lo que dice Celso. cobarde. Hizo lo que Lo que tenía que pasa es hacer. que- Y hay estamentos donde las cosas se paran. Entonces el problema no es de él. Tiene un dominio teórico de todo el sistema y de la problemática del sistema. Y lo que había que hacer lo recomendó. Ahora, él no es quien tiene que hacerlo. ¿Quién es? Adivina. ¡Fuap! Pero además lo que hay que Mira. hacer, señores, también es parte de un proceso. No, y que hay uno que manda, más que Crean todo que ellos. eso es darle a una tecla y ya. Otro tema que quiero compartir con ustedes está relacionado con una actitud que, aunque no con toda la firmeza que yo esperaba, se tomó hoy con cierta firmeza, y es sacar a los bandidos que están ocupando el kilómetro 9, a los choferes que tienen eso ocupado durante 50 años. El señor, ¿cómo se llama? El senador que es transportista. Vamos a ver si tú tienes. Pero la van a dejar provisional. no, para- Antonio Marte. No, pero se está quitando de Ah, donde sí, se está. están desalojándolo. Se va a Para la quitar ampliación. y se va a hacer lo que hay que hacer en la ampliación. Pero Antonio no está en Y contra provisionalmente ellos van a estar en un lugar en donde podrán operar sin interrumpir los trabajos que está haciendo el gobierno. Exacto. Ahora, Eso es, perdóname, eso es importante que se haga así. ¿Por qué? Porque rompe de entrada con el criterio que tenían los señores transportistas que se creen dueños del país, que habían dicho, Antonio Marte y comparsa, que no se iban de ahí. Ya hoy por lo menos el discurso es diferente. Están buscando una solución y ellos van a participar. Se supone que alguien llegó a decirle al señor Antonio Marte que además de camionero, recuerde que él es transportista y que él es senador de la República y que él tiene un partido político y que él es aliado del gobierno. Con todas esas herramientas parece que hicieron cambiar su punto de vista porque se había plantado en 5. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que ha comenzado a hacer Obras Públicas en el día de hoy. Sacar de allí a todo el que tenga que sacar para que el desarrollo de esa importante vía llegue a donde tenga que llegar por encima de quien tenga que llegar. Y digo por encima porque el Estado es para todos. Es una garantía para todos, no para un sector choferil que está allí durante más de 50 años de manera irregular y de manera ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mi modo de ver, hay que fortalecer, hay que castigar las ocupaciones de terrenos del Estado. Eso se hace con la fortaleza en la ley. Y hay que castigar también las ocupaciones, las invasiones de terrenos de particulares. Hasta que nosotros no logremos es un castigo ejemplar establecido en la ley de 10, 15, 20 años a los ladrones de terreno del Estado y a los invasores ladrones de terrenos de particulares. No habremos cambiado. Porque no hay cosa más difícil para un ser humano en este país que usted tenga su título de propiedad, ya sea heredad de sus padres o como sea, pero que usted con su título de propiedad, usted vea cómo una balsa de delincuentes, hijos de su puta madre, en su terreno, de un mes para dos, te construyen 10, 15, 20 casas y ya tienen un poder que usted jamás podrá sacarlo de sus tierras. Entonces, para mí, el cambio esencial tiene que estar exactamente ahí. Fortalecimiento institucional, que se vea como algo de una pena capital. El que roba terrenos privados, el que invade, y el que ocupa también terrenos del Estado. Porque la diferencia entre un particular y del Estado es que el Estado es de todos, pero tiene una personalidad jurídica.
igual que los terrenos privados. Eso es así, Adolfo. Sin embargo, muchas de esas cosas se hacen incluso auspiciadas por autoridades. Por eso, porque no hay un marco legal fuerte. En el caso de Antonio Marte, o sea, ¿cómo se construyó esa parada ahí? Pero además, Antonio Marte cambió de posición, porque a Antonio Marte se le hicieron promesas y se hicieron acuerdos con él. Pero que no había que hacer ninguna promesa ni ningún acuerdo. A eso es lo que yo me refiero, a la debilidad institucional. Porque ¿cómo tú vas a hacer un acuerdo de beneficio por más de 200 millones de pesos a un señor que está ocupando un terreno que es del Estado? Eso marca un precedente negativo. Pero en situaciones como esa, el gobierno lo que tiene es que imponer la autoridad y sacarlo de ahí a como haya que sacarlo. Ahora, eso representa también, digamos, un asunto que tiene que ver con la sociedad, porque hay mucha gente. Sí. Usted los reubica en otro lugar, pero en la conveniencia del Estado. No puede el Estado bajar a lo que diga el señor Antonio Marte, que no es ahí que me van a reubicar. El lugar donde quería que los reubiquen cuesta casi 600, 700 millones de pesos. ¿Y para quién usted cree que iban esos terrenos? Para ellos que él había hecho una propuesta al gobierno cuando el Ministerio de Obras Públicas planteó la ampliación del kilómetro 9. Obligatoriamente hay que ampliar hacia el lado donde él está, porque del otro lado está la parada del metro. Entonces, donde había originalmente, ustedes recordarán, una serie de cachuchitas como de kiosquitos. Hay que quitarlos todos a patada limpia. Que fueron todos desalojados cuando se iba a construir el metro. Hubo una gran desorden ahí, una protesta, porque aunque originalmente esos espacios eran de dominicanos, terminaron ocupándolo haitianos. Y se mudaron arriba al puentecito, al puente que está ahí en el 9. Ahora, ¿qué pasa? Esta ampliación que la administración la está llevando de unos 11 carriles a 14 y 14 a 28 carriles en ambos, combinados los dos, en los dos sentidos. Esa ampliación implica tocar todo eso ahí. Ya se movilizó todo el alto tendido eléctrico, todo, y no se había podido llegar a un acuerdo con Antonio Marte. ¿Qué había pedido Antonio Marte? Oye, eso. Que la parada, un Estado no había podido que la parada que está en un poquito más adelante, que es de la ONSA, que la construyó. ¿Tú recuerdas una parada que está un poquito más adelante? Sí, que es de la ONSA. Le sea permutada. O sea, que un terreno que originalmente es del Estado, donde él está ocupando, se le permute por otro espacio. Pero ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es que esa permuta implica una cierta legalidad. Porque es el Estado. Lleva la legalidad totalmente. No, pero entonces eso es lo que no podemos. Exacto. Usted está ocupando. Se va a resarcir en términos sociales lo que haya que resarcir. Pero usted se va de ahí, güey, mierda, porque eso no es suyo. Por ejemplo. Eso es lo que hay que hacer, autoridad. A unos 11 buhoneros que había en el frente de él, en la acera del frente, el gobierno, Obras Públicas, llegó a un acuerdo con ellos y le dio entre 100, 120 mil, 140 mil pesos a cada uno para que se reubiquen en otro lugar. Ellos buscan su lugar y tienen el dinero para reconstruir lo que allí tenían. ¿Tú estás oyendo? Sí, sí. Ya están ahí. Una gente que vino un día cualquiera, se le ocurrió buscar 4 tablas y cercó una vaina para vender en Navidad por la paz social, manzanas y maldita paz social del diablo. Sí, había que hacerlo. Ahora, sigamos con esa paz social. En el caso de Antonio, lo que no he escuchado con claridad, el espacio que provisionalmente él va a ocupar. Provisionalmente ellos van a estar ahí mismo, pero para el lado norte. Sí, exacto. Se le está haciendo una carpa para que no se mojen y para que no se interrumba. Sí, él no, el Estado tiene. No, él tiene y luego hay que quitar. Bueno, pero esos terrenos no son de él. Tampoco. Él no ha dado un peso de nada de eso. Muy grande los talleres. Es que eso es del Estado dominicano. Incluso donde estaba la rotonda, ¿tú no te acuerdas que lo tenían ocupada? El único país en donde tú tienes que hacer una zona de esparcimiento y encementarla para que la gente no se la robe. Por eso es que te digo que el responsable de eso es el propio Estado. Ahora, ahí hay porque que ¿cómo entraron ahí? Ahí hay que reconocer, Roberto, tú que estabas aquí ese día, Adolfo no estaba aquí, cuando vino el coronel Espínola. ¿No es así? Bueno, Vázquez, de Obras Públicas de la Comisión Policial y Militar, que creó una unidad para perseguir en todas las vías de las carreteras los ocupantes del derecho a vía.
Esa es una tarea importante. Han recuperado miles de propiedades y han desplazado. Gente que construye casitas ahí para que entonces luego haya que darle el dinero. 3, 4 mil han desplazado, pero quedan más de 100.000 ocupando espacio. Entonces, es una tarea difícil que no solamente Antonio Marte, otros actores. Es difícil, patrón. Pero ¿cuál es la dificultad? Si, Bueno. si lo ha hecho con 4.000, ¿por qué no puede hacerlo con los 100.000? Vamos a ver. Bueno, si lo que usted tiene que ir es con la autoridad, no, ese terreno, usted está ubicado aquí en la autopista Duarte, esos terrenos, usted se va, usted le lleva, pero óyeme cuál es el procedimiento, porque hay que partir de la legalidad. Usted le lleva un acto de alguacil en el que usted le está informando que usted tiene 20 días para que se lleve todas sus vainas de ahí. Sí. En 20 días cumplida la hora, yo vengo con 10 camiones y 400 guardias y le tumbo lo que está ahí y no debe pasar nada. Te entiendo. Tú vas hoy, cuando el ingeniero Héctor Ten terminó la circunvalación de Santo Domingo, ahí en Lechería, yo fui con él porque yo estuve trabajando con él ahí en algunos aspectos. Y se comenzó a hacer un barrio. A la semana y lo dejan que crezca y que se haga. Casitas. Ese es el problema. Él me llevó a mí a Consuelo. Miren, vengan a ver, esto es, no tenemos cómo parar esto, qué hacer. Y mi compromiso es la carretera, pero ellos están instalando. Bueno, lo dejaron hacerla. A la semana yo paso por ahí, veo el nombre del barrio. Residencial Leonel Fernández. Míralo ahí. Pero patrón. Ve y desalójalo ahora. Pero patrón. Residencial Leonel Fernández. Pero patrón, cuando hay tiempo de situaciones atmosféricas, lo sacan. ¿Qué hacen las autoridades? Que van y le construyen las casitas en la misma lugar donde están. Eso sí. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces después hay que darle un dinero para sacar a esa gente de ahí. Tú, además de que le estás dando un dinero, lo estás legitimando. Claro. Porque usted sabe que tienen, por ejemplo, cuando le construyen esas casitas en las márgenes de los ríos, a sabienda de que están ilegalmente ubicados, pero además de que están ilegalmente ubicados porque el terreno del Estado, porque no es una zona de construcción, sino una zona de amortiguamiento para el río, usted le está dando como Estado una legitimidad, porque usted le está construyendo la bendita casa. Sí. Mi buen amigo Jaime. Entonces tú mismo mañana no puedes sacarme porque tú me hiciste la casa. Mi buen amigo Jaime Casanova me insistía que el gobierno no iba a entregar esa obra antes del 16 de agosto del kilómetro 9. Con ese desalojo de hoy, me luce que pueden entregar en el mes de agosto. Yo creo que lo que no hay que ponerse es un plazo fatal, porque adolecemos de eso también. Necesidad de eso. Antes de tal fecha. No, lo que hay que hacer la cosa de manera consistente. Exacto. Y hacerla rápido. Y bien hecha. Pero el presidente no tiene por qué ponerse un plazo legal para una obra en un país en donde todo presenta una dificultad. Para ahorita inaugurarla, faltándole muchísimas cosas. Y que llega el día en que el presidente se comprometió y no lo hizo, ¿ya eso es un error? No, y van a ir a inaugurar faltándole muchísimas cosas, Adolfo. Entonces, para cumplir con la palabra empeñada. No puede ser así. Y así no puede ser. Las cosas se entregan cuando hay que entregarlas.